Muy buenos días, tengan estimadas alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora, en esta ocasión, poder llevar a cabo la disertación de nuestra tercer cápsula informativa de la materia que lleva por nombre Derecho Civil 2. Y en esta ocasión hablaremos tanto de la propiedad, así como también de la clasificación de los derechos reales. Cuando hablamos primeramente de los derechos reales, es importante que nosotros identifiquemos cómo se adquiere un derecho real. Y para ello, este se podrá adquirir a través de dos vías. Primero, cuando se es originario o cuando es derivativo. Cuando hablamos de una cuestión originaria es cuando la adquisición de un derecho sobre un bien no depende del titular anterior, sino es cuando una persona puede por circunstancias completamente ajenas encontrarlo, adquirirlo, repito, porque no existe un dueño que pueda reclamarlo. Por ejemplo, cuando alguien encuentra un objeto y decide quedárselo, ¿no? Cuando hablamos de una forma de adquirir el derecho real derivativo. Es cuando existe una transmisión del derecho que obtenía el titular anterior y en este sentido existe un acuerdo entre partes. Por ejemplo, cuando hay una compraventa, alguien desea vender la propiedad y el otro desea adquirirla. Entonces es derivativo porque emana la transmisión de un derecho, ¿verdad? Es importante también que indiquemos que existe una clasificación de los derechos reales, que son primeramente los corpóreos o los incorpóreos. Cuando hablamos de los bienes corpóreos o corporales, son todos aquellos que ocupan un lugar en el espacio y que pueden ser percibidos por nuestros sentidos. Cuando hablamos de los bienes incorpóreos, son aquellos que no ocupan un lugar en el espacio y que tampoco pueden ser percibidos por nuestros sentidos, más bien son creados por la propia inteligencia humana. Cuando hablamos de los bienes muebles o inmuebles, los bienes muebles son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea por sí mismos o también por una fuerza exterior, así como también los derechos y las acciones que tienen por objeto las cosas muebles o las cantidades exigibles por acción personal, y aquellos que por su destino pues también sean o sigan la misma suerte. Son bienes inmuebles aquellos que no pueden trasladarse de un lugar a otro, así como también los derechos reales sobre los inmuebles y que además, siendo muebles por su propia naturaleza, son considerados inmuebles por el destino que de ellos se realiza. Existen también los bienes particulares y de poder público. Cuando hablamos de los bienes de propiedad de los particulares, son todas aquellas cosas en donde el dominio pertenece a los particulares y del que no puede aprovecharse ningún otro sin que exista un consentimiento del dueño, o también aquellos que la propia autorización de la ley lo establezca. Y son bienes del dominio del poder público aquellos que pertenezcan a la Federación, a la Ciudad de México, a los estados o a los municipios. Y estos se dividen en aquellos que son de uso común, en los destinados al servicio público y los bienes propios. Cuando hablamos también de los bienes enajenables e inalienables, son bienes enajenables aquellos que pueden ser susceptibles de ser transmitidos. Por regla general, sabemos que todos los bienes pueden ser transmitidos. Cuando hablamos de los bienes inalienables, son aquellos que no pueden ser transmitidos y solamente la ley los puede transmitir, les puede conceder ese valor. Existen los bienes fungibles y no fungibles. Cuando hablamos de los bienes fungibles, son aquellos que pueden ser sustituidos por otro del mismo género, la misma calidad, la misma cantidad, teniendo el igual valor o poder liberativo. Cuando hablamos de los bienes no fungibles, son aquellos que tienen una individualidad propia, por lo que vemos que no pueden ser sustituidos por otros. Existen también los bienes consumibles y no consumibles. Cuando hablamos de los bienes consumibles, son aquellos que no puede uno servirse en forma natural, sino que se agotan. Y cuando hablamos de los bienes no consumibles, son aquellos que permiten un uso prolongado. Existen los bienes divisibles e indivisibles. Los bienes divisibles, como su nombre lo indica, son aquellos que pueden ser reducidos en partes sin que ello pueda alterar o pueda disminuir la esencia o su valor, y son indivisibles aquellos que no pueden ser partidos física o intelectualmente en porciones distintas, de tal manera que deben en todo momento constituir o unirse en un todo, ¿verdad? Existen también los bienes presentes y los bienes futuros. Cuando hablamos de los bienes presentes, son aquellos que tienen una existencia actual, real, inminente en un tiempo y en un espacio determinado. Y cuando hablamos de los bienes futuros, son aquellos que no existiendo en la actualidad, es posible que por alguna circunstancia pudieran llegar a existir. Existen también los bienes principales y los bienes accesorios.
Los bienes principales son aquellos que teniendo una existencia propia e independiente, pues tienen ese valor. Los bienes accesorios son aquellos que requieren de la existencia de un valor principal para que luego entonces puedan en un momento dado existir. También dentro de esta propia clasificación encontramos aquellos que forman parte dentro del rubro de bienes provisionales y de protección definitiva. Estos provisionales hacen referencia a la posesión o a la tenencia de un bien y a los derechos y obligaciones que lo implican. Por su parte, la protección definitiva se refiere a la propiedad o al dominio de una cosa. Existen también los bienes de dueño cierto y conocido, los bienes mostrencos y los bienes vacantes. Cuando hablamos de los bienes de dueño conocido o cierto, son aquellos que el bien son plenamente identificados quién es su propietario. Cuando hablamos de los bienes mostrencos, son aquellos en donde el propietario se encuentra, pero son sobre los bienes muebles que nunca han tenido dueño o también habiéndolo tenido, se ignora quién sea actualmente. Existen los bienes vacantes, que son aquellos bienes inmuebles en donde ahora sí el dueño se ignora, ¿verdad? Existen también los bienes reales de garantía, que son aquellos que otorgan al titular el poder sobre un bien ajeno como garantía de una obligación. Si la persona incumple, entonces el acreedor puede solicitar la venta pública del bien que tiene en garantía y con el monto poder cobrarse la deuda del importe obtenido. Existen diferentes tipos de derechos reales de garantía, como encontramos la hipoteca, encontramos la prenda, encontramos también la anticresis. Cuando hablamos del derecho de adquisición preferente, son aquellos que otorgan a una persona la facultad o la posibilidad de adquirir un bien con carácter preferente respecto a otras personas. Y dentro de estos también existen varios tipos, como es la opción, como es el tanto y como es el retrato, ¿no? Bueno, estimadas alumnas y alumnos, vemos que estos y otros temas son los que de manera muy puntual vamos a continuar desarrollando, tanto en nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también en nuestras sesiones virtuales. Quedando como siempre a sus apreciables órdenes, les deseo el mayor de los éxitos. Hasta luego.